Y está grabando. Buenos días a todos, es un placer compartir con ustedes esta conferencia de hipertensión pulmonar que para el día de hoy la vamos a relacionar mucho también con el tema de cardiopatías congénitas, ¿de acuerdo? No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación y es un gusto estar con todos ustedes. Entonces vamos a comenzar la charla de hipertensión pulmonar hablando del consenso de Niza 2018. Ustedes saben que Niza se ha convertido en la capital mundial de la hipertensión pulmonar. Los últimos dos consensos se han realizado en esta ciudad y el último fue el sexto consenso mundial de hipertensión pulmonar. En este simposio se hicieron cambios radicales en la definición, se ajustó la presión media pulmonar como criterio mayor o igual a 20 milímetros de mercurio como parámetro para hablar de hipertensión pulmonar y se mantuvieron otros parámetros como la presión en cuña capilar pulmonar o presión final de diástole del ventrículo izquierdo menor o igual a 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood para hablar de hipertensión pulmonar con resistencias vasculares pulmonares elevadas. Estos cambios que se hicieron al comienzo generaron controversia, pero finalmente pues toda la literatura pues se ha situado alrededor de este criterio, tratando de hacer el diagnóstico más temprano, más precoz de hipertensión pulmonar, lo cual también de la mano va a aumentar el número de candidatos a la terapia con medicamentos y a mejorar la sobrevida global de estos pacientes. Entonces, ¿cómo definimos hoy en día hipertensión pulmonar? Se define como una presión arterial pulmonar media, medida a través de cateterismo cardíaco derecho, mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, independiente de su etiología. Como ustedes ven acá, pues el gol estándar pues es el cateterismo cardíaco. Entonces, realmente en el cateterismo cardíaco hacemos todas las mediciones de presiones, de resistencias y permanece como el gol estándar para el diagnóstico completo de hipertensión pulmonar. Otro concepto es la hipertensión arterial pulmonar, que además de cumplir esta definición, debe acompañarse de una presión en cuña o presión telediastólica del ventrículo izquierdo normal, o sea, menor o igual a 15 milímetros de mercurio. Entonces, miren que el concepto de hipertensión pulmonar es el concepto macro, el concepto grande, y el concepto de hipertensión arterial pulmonar es una parte de ese concepto mayor de hipertensión pulmonar, donde excluimos la patología cardíaca izquierda. La enfermedad vascular pulmonar hipertensiva en niños se define como una presión media arterial pulmonar mayor o igual a 20 milímetros de mercurio y un índice de resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood por metro cuadrado en los pacientes en general, ¿no? Con circulación biventricular. Entonces miren que estos datos los damos en unidades Wood. Recuerden que se debe escribir en mayúscula como lo ven acá porque parte de un nombre propio, el doctor Paul Wood, que fue un investigador que en la década de los 50 publicó bastante acerca del tema y realizó la primera clasificación seria de hipertensión pulmonar. Desafortunadamente, él falleció años después de haber publicado su gran clasificación. Este consenso que les muestro aquí del 2019, en una importante publicación que revisamos mucho porque es el Journal de Trasplante Cardíaco y Pulmonar, nos muestra un consenso que fue realizado en conjunto con la Asociación Europea de Cardiología Pediátrica y otros estamentos muy importantes a nivel europeo, donde se concluyen algunas de las definiciones que manejamos actualmente. Hipertensión pulmonar, la misma que les comenté de NISA 2018. Hipertensión pulmonar precapilar, que mantiene ese mismo concepto de presión media pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, con una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo menor o igual a 15, con un índice de resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3 unidades Wood y con un gradiente transpulmonar mayor o igual a 7 milímetros de mercurio. Eso lo explicaremos luego. La hipertensión pulmonar aislada postcapilar mantiene unos criterios en los cuales la diferencia es que ya la presión telediastólica del ventrículo izquierdo no será normal, sino que estará aumentada, mayor a 15. La resistencia vascular pulmonar en cuanto a su índice será menor a 3 unidades Wood por metro cuadrado y el gradiente transpulmonar menor a 7. En ese caso hablamos de una hipertensión pulmonar aislada postcapilar, por ejemplo, disfunción ventricular izquierda. En el paciente que tiene hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar, pues se mantiene el mismo parámetro de presión media de la arteria pulmonar mayor a 20, una presión telediastólica del ventrículo izquierdo mayor a 15 milímetros de mercurio, pero una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood.
Hipertensión arterial pulmonar, ya lo comentamos, y la hipertensión pulmonar idiopática cuando no logramos encontrar la causa, la etiología que nos está produciendo la hipertensión pulmonar. Este es un resumen de lo mismo que acabamos de revisar en otra publicación, que es del doctor Simoneau, que es de las personas más importantes en el ámbito mundial en cuanto a hipertensión pulmonar. En este consenso del 2019, pues también se repite la definición que ustedes ya conocen de síndrome de Eisenmenger, el cual es un paciente que inicialmente tenía un cortocircuito de izquierda a derecha, no se manejó adecuadamente, continúa la fisiopatología de hiperflujo, luego lesión vascular pulmonar, finalmente terminando en un daño vascular pulmonar irreversible que aumenta la resistencia y la coloca por encima de la resistencia vascular sistémica, con lo cual se invierte el cortocircuito, se vuelve de derecha a izquierda, el paciente se torna hipoxémico, en ese caso ya tenemos configurado un síndrome de Eisenmenger. ¿Cómo definimos enfermedad vascular pulmonar hipertensiva en pacientes con derivación cabopulmonar? O sea, en pacientes operados de cirugía de Glenn, cirugía de Fontan, circulación univentricular. Miren acá, por ejemplo, la cirugía de Fontan, donde se ha completado ya una derivación cabopulmonar superior e inferior. Este paciente tiene una circulación completamente univentricular. Entonces, en ello, la enfermedad vascular pulmonar hipertensiva la definimos como un índice de resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades por metro cuadrado o un gradiente transpulmonar mayor a 6 milímetros de mercurio, así la presión media pulmonar sea menor a 20. Recuerden que el gradiente transpulmonar es igual a la presión media de la arteria pulmonar menos la presión en cuña del capilar pulmonar, que en condiciones normales será reflejo de la presión en la aurícula izquierda. Recordemos el concepto de presión. La presión es igual a flujo por resistencia. Por lo tanto, si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Si aumenta el flujo, aumenta la presión. De allí viene el concepto de hipertensión pulmonar hiperkinética, que es lo que vemos, por ejemplo, en el niño con comunicación interventricular, con un QPQS muy aumentado, demasiado hiperflujo pulmonar, que inicialmente nos ocasiona una hipertensión pulmonar hiperkinética, o sea, por hiperflujo. Si esa fisiopatología se perpetúa en el tiempo, ese hiperflujo empieza a causar lesión vascular pulmonar que termina en una obstrucción vascular pulmonar o hipertensión venosa pulmonar, con lo cual se aumenta la resistencia y por ende se aumenta muchísimo la presión, pero ya no solo de tipo hiperkinético, sino por aumento en esa resistencia, lo cual será mucho más difícil de manejar porque trae consigo cambios vasculares y anatómicos que se tornan luego irreversibles. Entonces, fíjense que es importantísima la interacción de todo el sistema vascular, la parte precapilar, capilar y postcapilar, la morfología cardíaca. Miren que en la fisiopatología de la hipertensión pulmonar se superponen muchos factores de riesgo. Condiciones individuales o idiopáticas, algunos medicamentos y toxinas, cardiopatías congénitas, infecciones, problemas asociados al HIV, cardiopatías congénitas, predisposición genética. Recuerden que los genes, sobre todo BMPR2, ALK1, NG, están muy relacionados con la génesis de la hipertensión pulmonar y desarrolla con frecuencia polimorfismos, y los cambios hemodinámicos secundarios a cardiopatías nos pueden empeorar y complicar más el cuadro clínico. Cuando hablamos de esto, siempre pues mantenemos la noción de que hay una estrecha correlación entre el corazón y el pulmón. Les traigo a colación este libro de mi amiga y profesora, la doctora Magnolia Arango, donde hay un párrafo muy importante que dice que las alteraciones cardíacas que repercuten en el aparato respiratorio ocasionando síntomas crónicos son aquellas cuyos componentes fisiopatogénicos de aumento de flujo, aumento de presión y estasis sanguínea alteran la hemodinamia pulmonar. Eso pone de relieve la estrecha correlación y la interacción cardiopulmonar. La evolución de la clasificación ha sido muy cambiante en el tiempo. En las clasificaciones antiguas realmente no se incluían las fisiopatologías ni las enfermedades que vemos en el niño. Ya en las últimas clasificaciones de NISA 2013 y 2018 ya se pone de relieve la hipertensión pulmonar pediátrica, la hipertensión pulmonar persistente recién nacido y los desórdenes del desarrollo pulmonar, lo cual nos permite enmarcar en alguno de los subtipos las patologías que vemos. Hacia el año 2011 y publicado en el 2012 se realizó el consenso de enfermedad vascular pulmonar hipertensiva en niños, donde participaron varios expertos a nivel mundial, incluso Gabriel Díaz por la parte de Colombia,
Y allí se hizo esta clasificación de 10 categorías básicas de la enfermedad vascular pulmonar hipertensiva en niños. Miren estas 10 categorías, donde la primera es la enfermedad vascular pulmonar hipertensiva prenatal o del desarrollo, la segunda será la maladaptación vascular pulmonar perinatal, la tercera la enfermedad vascular pediátrica, la displasia broncopulmonar, la enfermedad vascular pulmonar pediátrica aislada como quinta categoría, la multifactorial asociada a malformaciones o síndromes, por ejemplo, un niño con síndrome de Down que tiene múltiples causas, factores que hacen que pueda desarrollar hipertensión pulmonar. En la categoría 7, la enfermedad pulmonar como tal. En la 8, la enfermedad tromboembólica pediátrica, que es rara. Novena, la exposición del niño a la hipoxia hipovárica, que es lo que vivimos en todas estas ciudades como Bogotá, donde estamos por encima de los 2.200 metros de altura, Bogotá, Ciudad de México, Quito, Tunja, donde tenemos exposición a la hipoxia hipovárica, más en Bogotá, 2.640 metros de altura. Y en décima categoría, la enfermedad vascular pulmonar hipertensiva del niño asociada con alteraciones de otros sistemas, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Este consenso es muy importante porque pone de relieve todas las fisiopatologías que vemos en el paciente pediátrico. El doctor Simoneau también hace una correlación muy interesante entre la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas. Allí tenemos el síndrome de Eisenmenger, que ya nombré, la hipertensión arterial pulmonar asociada a cortocircuitos de predominio sistémico pulmonar, que pueden ser corregibles o no corregibles, la hipertensión arterial pulmonar con defectos pequeños que no explican realmente la magnitud de la hipertensión pulmonar, y algo que nos enfrentamos ocasionalmente, y es pacientes a los cuales ya hemos operado, les hemos corregido el defecto, pero siguen con hipertensión pulmonar, donde se deben evaluar todas las fisiopatologías y causas coadyuvantes que están generando esa hipertensión pulmonar. Como les decía, este consenso fue inicialmente un poco criticado porque bajaba mucho el punto de corte, se decía que podía haber algo de influencia de la industria, pero finalmente pues se ha visto que logramos hacer un diagnóstico más temprano de hipertensión pulmonar, que podemos aumentar el número de pacientes y mejorar el pronóstico de vida en ellos, aumentando una sobrevida que en las estimaciones más optimistas puede aumentar hasta el 90%. Esto con el ánimo de hacer un diagnóstico cada vez más precoz, pero recordemos que todos los criterios, la mayoría de los estudios de alto valor estadístico han sido realizados a nivel del mar y que no existen estudios con la suficiente fuerza metodológica en ciudades por encima de los 2.200 metros de altura, donde el efecto de la hipoxia hipovárica ejerce un factor importante que puede condicionar que nuestras presiones medias pulmonares y resistencias sean un poco mayores que a nivel del mar. Retomamos la clasificación. Entonces, miren, acá les presento la clasificación del consenso de NISA 2018, que la mayoría de ustedes ya lo conocen, con 5 categorías donde cada vez tiene más lugar la etiología cardíaca pediátrica. En la categoría 1, la hipertensión arterial pulmonar, miren que está la idiopática, está la heredable, está la asociada a drogas y tóxicos, asociadas a HIV, hipertensión portal, y miren acá las enfermedades cardíacas congénitas. Aquí podemos enmarcar el paciente con comunicación interventricular, conductus arterioso permeable con repercusión, el niño con canal AB, que nos generan mucho hiperflujo, aumento en el flujo y luego en la presión, generando hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, categoría 1. En este tipo de grupos, como vemos, la frecuencia puede ser del 27%. Recordemos que es muy distinta la frecuencia de pacientes en cada categoría dependiendo de la edad. En la edad adulta es muy distinto al cuadro que les estoy mostrando. Ese es básicamente para el grupo de edad pediátrica, donde la mayoría de los pacientes son de la categoría o grupo 3, hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar o a la hipoxia, y allí está incluida la hipoxia hipovárica. El segundo grupo en frecuencia será la categoría 2, hipertensión pulmonar secundaria a patología cardíaca izquierda o a disfunción ventricular izquierda, y en tercer lugar la hipertensión arterial pulmonar, categoría 1, donde tenemos la hipertensión idiopática, heredable, algunas cardiopatías congénitas. Este grupo de idiopática cada vez va a ser menor, el que busque encuentre entre mejor y más diagnóstico hagamos, pues vamos reduciendo el grupo de pacientes que antes eran la mayoría con hipertensión pulmonar idiopática.
Desglosemos cada categoría. En el grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, hablábamos que las cardiopatías congénitas pueden ser frecuentes, sobre todo la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el ductus. Recordemos que la comunicación interauricular realmente en la primera década de vida no tendría por qué generar hipertensión pulmonar. Entonces, si encuentran un paciente en primera década de vida con una comunicación interauricular, así tenga repercusión e hipertensión pulmonar, siempre busquen otra causa asociada que nos explique por qué se está elevando tan tempranamente la presión pulmonar. La comunicación interventricular, el ductus, el canal AB, sí nos pueden elevar la presión pulmonar de manera muy temprana, sobre todo el canal AB, que como ustedes saben es una suma de varios defectos, comunicación interauricular ostium primum, comunicación interventricular del tracto de entrada o posterior o tipo canal, y una sola válvula AB común en la forma completa, que hace que todos estos vectores de flujo lleven la sangre al ventrículo derecho, arteria pulmonar con bastante hiperflujo y lesión vascular pulmonar tempranamente. Son niños que hacen hipertensión pulmonar de manera temprana y que debemos operar máximo entre los 3 y los 6 meses de edad. Ya después de esa edad, probablemente el paciente tiene hipertensión pulmonar refractaria, resistencias vasculares pulmonares aumentadas y fijas y no va a ser susceptible de corrección quirúrgica. Esta placa es de un paciente, de una niña con un ductus arterioso permeable que no se diagnosticó tempranamente, ya tenía hipertensión pulmonar muy importante, miren el hiperflujo, algunas zonas de edema pulmonar, dilatación y más crecimiento de cavidades izquierdas, hacer un defecto posticuspidio, pero afortunadamente todavía no tenía una lesión vascular pulmonar irreversible y fue susceptible de corrección y mejoría. En la categoría 2, hipertensión pulmonar secundaria, enfermedad cardíaca izquierda, miren que tenemos varias subcategorías. Hipertensión pulmonar secundaria, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es un término muy de moda hoy en día, o con fracción de eyección reducida, una disfunción sistólica franja. Paciente con enfermedad valvular, aórtica, pulmonar, obstrucciones de tracto de entrada o de salida de la circulación izquierda, y la obstrucción congénita poscapilar. ¿Qué características nos pueden sugerir que esa hipertensión pulmonar es causada por una enfermedad cardíaca izquierda? Tener disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, dilatación de ese ventrículo, en el Doppler transmitral una relación de E sobre E' mayor a 10, una dilatación importante de la aurícula izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad vascular valvular mayor a leve y la presencia o diagnóstico de cardiopatías congénitas complejas o no de este lado izquierdo. Allí pues estarían todas las obstrucciones del lado izquierdo del corazón, estenosis valvular aórtica, mitral, coartación aórtica, interrupción del arco aórtico, síndrome de Sjögren, ¿sí? Pacientes que cursan con estenosis de la válvula mitral, anillo supravalvular mitral, válvula mitral en paracaídas, como ven acá, que va a generar una obstrucción al flujo anterógrado, o este que es un paciente de una de nuestras brigadas de la Fundación Cardioinfantil, en una niña en la que hicimos diagnóstico de córtega tratum a una edad ya avanzada, más de 3 o 4 años, donde a medida que este orificio que permitía el paso de esta cámara a la siguiente de la aurícula izquierda y permitía algo de flujo anterógrado, se fue volviendo restrictiva. Eso hizo que esta paciente empezara a hacer hipertensión pulmonar postcapilar con cambios importantes y afortunadamente la detectamos en esta brigada de la Fundación Cardioinfantil, se pudo operar, se resecó la membrana que estaba septando la aurícula izquierda en 2 porciones, se hizo la corrección del córtega tratum, se descartó que no tuviera un drenaje venoso pulmonar anómalo asociado, que es una patología importante que se puede encontrar en los niños con córtega tratum, y afortunadamente hoy en día pues tiene una calidad de vida muy buena y sin hipertensión pulmonar. Obstrucción de tractos de salida como membrana subaórtica, estenosis aórtica como les comentaba, coartación aórtica que puede ir asociada con aumento en la presión de las cavidades izquierdas, obstrucción del drenaje venoso pulmonar, signos de hipertensión pulmonar muy importantes hasta el momento de su corrección. Y ya con esto pues pasamos a la categoría 3. La categoría 3 también pues es muy del campo de los neumólogos y de todos nosotros. Requiere, igual que todas las categorías, un abordaje multidisciplinario, porque allí encontramos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial, otros trastornos pulmonares restrictivos u obstructivos, el efecto de la hipoxia, por ejemplo la hipoxia hipovárica y desórdenes del desarrollo pulmonar que se dan incluso desde la embriogénesis pulmonar y vascular.
En el grupo 4 tenemos la hipertensión pulmonar secundaria de obstrucción arterial pulmonar. Es mucho más frecuente en el paciente adulto. En el adulto pues tenemos con mayor frecuencia la hipertensión pulmonar secundaria, enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. En niños afortunadamente lo vemos en un porcentaje menor, pero también están incluidas otras obstrucciones arteriales pulmonares, no solamente el tromboembolismo pulmonar, sino alteraciones anatómicas como la estenosis de ramas o de arterias pulmonares. En el grupo 5 hay hipertensión pulmonar con mecanismos no claros, es el grupo que yo llamo misceláneo, donde se incluyen patologías con diversas fisiopatologías y donde está incluida la presencia de algunas cardiopatías congénitas complejas. Yo pienso que en los posteriores simposios y consensos de hipertensión pulmonar se irá dilucidando y diluyendo este grupo y tendremos otras categorías mucho más claras acordes con cada fisiopatología. Las cardiopatías cianosantes generalmente constituyen cardiopatías complejas que podemos dividir en cortocircuitos de derecha a izquierda, fisiología de transposición y situaciones de mezcla obligada, donde quiero poner como ejemplo el drenaje venoso pulmonar anómalo total. Miren que esta es una placa de un recién nacido en el cual inicialmente lo que se vio fue esta placa de tórax donde se mostraba un edema pulmonar intersticial o cambios que podrían sugerir una enfermedad de membrana hialina. El grupo tratante inicialmente pensó que este último era el diagnóstico. Lo que hicieron fue colocar surfactante pulmonar y resulta que después de esto la placa, en lugar de mejorar, empeora lo mismo que el contexto clínico del paciente, con más cianosis, con deterioro de su estado clínico y funcional, con lo cual pues es indudable que el diagnóstico que debe caber allí es que posiblemente este paciente cursa con un drenaje venoso pulmonar anómalo total obstructivo, que era el diagnóstico. Recuerden que en esta patología el infracardíaco siempre se comporta como obstructivo y en el recién nacido nos va a producir un cuadro muy crítico, una placa de tórax como la que vamos a ver, como la que acabamos de ver ahora, y constituye la urgencia quirúrgica por excelencia en cardiopatías congénitas en el recién nacido. En este paciente no sirve de nada abrir el foramen oval, no sirve colocar prostaglandinas, realmente lo que amerita es una cirugía urgente de corrección. Ese es uno de los algoritmos diagnósticos que manejamos en sospecha de hipertensión pulmonar. Entonces miren que este algoritmo, aunque fue inicialmente diseñado para niños y adultos, vamos a irlo afinando cada vez más para el paciente pediátrico, porque ustedes saben que las fisiopatologías son distintas en ambos grupos etarios. En ambos partimos de una muy buena historia clínica, evaluar muy bien los síntomas, las manifestaciones, un examen físico muy completo y la clase funcional de la Organización Mundial de la Salud. Luego complementamos con algunos estudios que no nos hacen el diagnóstico como tal de hipertensión pulmonar, sino que nos dan es la probabilidad de hipertensión pulmonar, como son los hallazgos ecocardiográficos, el electrocardiograma, las pruebas de función pulmonar, la radiografía de tórax. Todo esto sumado nos va a decir si existe evidencia para hipertensión pulmonar o no. Si existe, algunas veces las causas son muy obvias, como una cardiopatía congénita, como una enfermedad pulmonar. En otras veces no es tan obvia la causa. El gold estándar, como decíamos, es el cateterismo cardíaco con prueba de reactividad vascular pulmonar. En muchos pacientes la resonancia nos aporta muchísimo porque es la prueba por excelencia para evaluar morfología, función y patrones de velocidades de flujo en el ventrículo derecho, y estas pruebas complementarias que ya serán guiadas según los elementos que tengamos hasta este punto. No olvidar siempre el consejo y el diagnóstico genético, las pruebas complementarias que nos permitan orientar hacia la etiología y no conformarnos con que es una hipertensión pulmonar idiopática. Hay que llegar al diagnóstico y cada vez el porcentaje de hipertensión pulmonar secundaria ha ido aumentando afortunadamente, permitiéndonos abrir el abanico de posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Esa es una pacientica que desafortunadamente ya no vive, pero que nos enseñó muchísimo y que tenía una hipertensión pulmonar, en este caso sí idiopática, pero básicamente para recordarles que el diagnóstico y el enfoque clínico debe ser integral, basado siempre en la fisiopatología. Las pruebas diagnósticas son simplemente un complemento a la clínica, la radiografía de tórax, la angiotomografía, el ecocardiograma. Recordar que la ecocardiografía no nos hace 100% el diagnóstico de hipertensión pulmonar, sino que nos da la probabilidad diagnóstica de hipertensión pulmonar y que el gold estándar es el cateterismo cardíaco. En este caso vemos, por ejemplo, un paciente con un aumento de volumen y presión del ventrículo derecho, desplazamiento contralateral del tabique interventricular con restricción al llenado del ventrículo
izquierdo en un paciente con una hipertensión pulmonar importante. En todos el eco nos ayuda a evaluar la función sistólica ventricular izquierda por diferentes métodos, a evaluar patología izquierda o derecha o valvular que nos esté ocasionando el trastorno, nos permite medir los gradientes de regurgitación mitral, pulmonar, tricuspidia, lo cual nos ayuda a completar el diagnóstico en muchos casos. Parte de esta charla pues es muy sencilla para ustedes porque para el grupo de cardiólogos la hacemos mucho más compleja con todos los datos ecocardiográficos que se deben evaluar para hipertensión pulmonar, pero en este caso solo nombraremos algunos: la regurgitación tricuspidia, que nos permite estimar la presión sistólica del ventrículo derecho, que será reflejo de la presión sistólica de la arteria pulmonar en caso de que no exista estenosis valvular pulmonar. Algunos pacientes tienen jets de regurgitación tricuspidia muy claros como este, que nos permiten medir este parámetro fácilmente. Otros no tienen casi regurgitación tricuspidia. En este caso sí lo hay. Es muy fácil tener una buena curva como esta en pacientes que tienen más de 70 o 75 milímetros de mercurio de presión sistólica del ventrículo derecho, como en este ejemplo. La regurgitación pulmonar también nos ayuda para estimar la presión media y la presión diastólica pulmonar. Obviamente esto es solo un estimativo basado en la velocidad de regurgitación que luego con fórmulas extrapolamos a gradientes de presión. Aquí, por ejemplo, podemos pensar este pico inicial temprano de regurgitación pulmonar nos da un indicio de cómo está la presión media pulmonar, alrededor de 49 a 54 milímetros de mercurio, y una diastólica pulmonar entre 33 y 38 milímetros de mercurio. El índice de centricidad es otro parámetro que deberíamos medir siempre. Miren que esto es un corazón normal con forma de media luna en el eje transverso del ventrículo derecho, mientras que en ese mismo eje corto, si yo tengo sobrecarga de volumen y presión del ventrículo derecho, tendré este patrón con aplanamiento o incluso desplazamiento mayor del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Esto lo medimos como el índice de excentricidad. Lo normal será cercano a 1, pero si hay sobrecarga de presión incluso podemos tener índices mayores de 1.4 en sístole y más de 1.26 en diástole, lo cual será sugestivo sobre carga de presión del ventrículo derecho. Este caso, por ejemplo, lo muestra muy claro: un paciente con hipertensión pulmonar y una sobrecarga de volumen y de presión muy marcada en el ventrículo derecho, secundario de hipertensión pulmonar multifactorial. Otros índices que medimos, que eso es más para el grupo de cardiólogos, de ecocardiografistas, donde en esta imagen claramente el diámetro basal del ventrículo derecho pues es muy superior al del ventrículo izquierdo. El TAPSE, que nos hablará de cómo está la función sistólica del ventrículo derecho, aunque no debe ser un parámetro aislado y debe correlacionarse con otras pruebas. Y el strain, que cada vez nos ayuda más, la deformación que hay en cada uno de los segmentos del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Son pruebas estimativas, parámetros ecocardiográficos, pero el patrón de oro sigue siendo el cateterismo cardíaco, que nos permite medición de presiones, angiografía, determinar gasto cardíaco, índice cardíaco, presión telediastólica del ventrículo izquierdo, evaluar presión de aurícula derecha y descartar cardiopatías asociadas. Debe realizarse la prueba de vasorreactividad vascular pulmonar con oxígeno, óxido nítrico y con otros vasodilatadores pulmonares. Esos son los criterios de Simonov que nos hablan de si hay un lecho vascular pulmonar reactivo o no, y están publicados y cada vez los completamos más en la literatura. Esta es una sala híbrida que debe tener todos los elementos para un diagnóstico completo interrelacionado y multifuncional. Los informes de nuestro laboratorio de hemodinamia y cateterismo, tenemos 2 hemodinamistas con bastante experiencia, y los estudios en algunos de nuestros pacientes que pueden mostrar parámetros de menor o de mayor grado y que nos van a dar un indicio pronóstico. Resumiendo todo esto, estos son los determinantes del riesgo para ver si nuestro paciente tiene bajo o alto riesgo. Entonces, primero, la evidencia clínica de falla cardíaca ventricular derecha. Si no hay evidencia de falla ventricular derecha, pues el paciente es de bajo riesgo. Si la hay, es de alto riesgo. Si hay progresión de los síntomas, pues el pronóstico es malo y el riesgo es alto. Lo mismo que si aparece síncope como manifestación, alteraciones en el crecimiento y el desarrollo, deterioro en la clase funcional, elevaciones del NT-proBNP, el péptido natriurético tipo biocerebral, que es el biomarcador más importante en estos pacientes, y que si está mayor de 1200, realmente el paciente tiene un altísimo riesgo y un mal pronóstico, sobre todo si esto no mejora
mejora con el tiempo a pesar del tratamiento. Los hallazgos ecocardiográficos, donde tenemos una dilatación severa de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, disfunción sistólica del ventrículo derecho, una relación del ventrículo derecho sobre el izquierdo mayor a 1.5 en los diámetros basales, un TAPSE disminuido con un Z-score menor a -3, alteraciones como derrame pericárdico, pues serán criterios que realmente nos van a hablar de que el paciente tiene un mal pronóstico. Lo mismo que la hemodinamia, cuando tenemos un índice cardíaco menor de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, una resistencia de la arteria, una resistencia arterial pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio, cuando tenemos una presión media pulmonar sobre la presión sistémica arterial con un índice mayor de 0.75, será un parámetro también de mal pronóstico, o cuando tenemos un índice de resistencia vascular pulmonar mayor a 15 unidades Wood. Recuerden que las unidades Wood son normales hasta 3 unidades Wood, por encima de 3 unidades Wood, pues ya tenemos un valor bastante alterado. Este RAP constituye la presión de la aurícula derecha, que si está mayor a 15 milímetros de mercurio, constituye también un parámetro de muy mal pronóstico. Eso hace que pues tengamos que realizar un algoritmo tanto diagnóstico como terapéutico. Este algoritmo de manejo inicial en estos pacientes se basa en cómo está el estado clínico del paciente, en cómo salen los datos de cateterismo, cómo sale la saturación. Evaluamos después los datos de cateterismo a ver cómo está la resistencia vascular pulmonar. Si ese paciente tiene índices de resistencia vascular pulmonar menores a 6 unidades Wood o una relación de la vascular pulmonar sobre la sistémica menor a 0.3, digamos que el paciente en el contexto de las cardiopatías congénitas tiene un buen pronóstico porque no tiene resistencias vasculares pulmonares fijas o no son muy elevadas, y en estos casos, pues si tiene una cardiopatía congénita operable, pues realmente va a ser candidato para hacer la cirugía y el cierre del defecto con todo el manejo estándar también de hipertensión pulmonar. Hay una zona gris en el cateterismo donde el paciente tiene un índice de resistencia vascular pulmonar entre 6 y 8 unidades Wood por metro cuadrado o con relaciones de 0.3 a 0.5 entre resistencia vascular pulmonar sobre la sistémica. En este caso, y pues en general en todos debería hacerse el test de reactividad vascular pulmonar, el cual miramos si es positivo o negativo. Si es positivo y tenemos un lecho vascular pulmonar que responde bien al oxígeno, responde bien a los vasodilatadores pulmonares, en ese paciente se debe completar todo el manejo avanzado de hipertensión pulmonar, repetir el cateterismo antes de pensar en cirugía en caso de un defecto cardíaco corregible, y si los parámetros son favorables, llevar adelante la cirugía. En muchos casos se prefiere realizar colocación de un parche fenestrado. El problema es cuando el paciente tiene índices de resistencia vascular pulmonar muy elevados, sobre todo mayores a 8 unidades Wood por metro cuadrado, con relaciones mayores a 0.5. En todos, obviamente, es necesario el test de reactividad vascular pulmonar, que si es negativo hace que ese paciente tenga que continuar una terapia intensiva de hipertensión pulmonar con manejo biotriconjugado, repetir el cateterismo. Si esto no mejora en el test de reactividad vascular, el paciente será inoperable, y si hay mejoría y el test es adecuado, hay buena respuesta vasodilatadora pulmonar, se podría pensar en cirugía. En estos casos generalmente el riesgo es alto de todas formas, y en el grupo multidisciplinario considerar si el niño es candidato a cierre del defecto con parche fenestrado o no. Realmente el manejo farmacológico no debe ser un tiro al blanco, debe ser basado siempre en la fisiopatología, combinando manejo antiproliferativo, antiinflamatorio y vasodilatador, evaluando a qué grupo corresponde cada paciente, porque miren que en el grupo 1 el manejo es muy distinto a lo que hacemos en los grupos 2, 3 y 4, dependiendo de la causa, de la etiología y de la fisiopatología. Estará indicado en el grupo 1 sí usar vasodilatadores pulmonares, en el grupo 2 el manejo de la falla cardíaca, de la disfunción, de la cardiopatía de base, en el grupo 3 el manejo con oxígeno, corticoides, inhaladores, el manejo respiratorio como primera línea, y así en cada uno de los grupos de acuerdo a la etiología. Esos son los 3 grupos grandes de fisiopatologías y de vías de tratamiento: la del ácido araquidónico, la vía de las endotelinas, la vía de la L-arginina, y de acuerdo a eso es que hacemos todo el manejo de vasodilatación y antiproliferación con los medicamentos que ustedes ya conocen. Hay varios algoritmos y recomendaciones de experto como este que estamos tratando de actualizar cada día más, pero normalmente los pacientes con hipertensión pulmonar de bajo riesgo que requieren manejo vasodilatador pulmonar inician con monoterapia.
terapia, bien sea los antagonistas de los receptores de endotelina o los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafilo. Iniciamos monoterapia, afortunadamente ambos bien indicados en hipertensión pulmonar están incluidos en el plan obligatorio de salud. En algunos pacientes cuando el riesgo es un poco mayor o la hipertensión pulmonar es muy importante, avanzado, diagnóstico tardío, preferimos iniciar manejo biconjugado. Se reevalúa en todos los pacientes periódicamente, clínicamente, ecocardiográficamente, electrocardiograma, prueba de esfuerzo o idealmente el test de caminata de 6 minutos, pero en estos pacientes debería completarse la evaluación diagnóstica con la prueba cardiopulmonar integrada en todos y el cateterismo cardíaco como gol estándar para el diagnóstico. Dependiendo si el riesgo es bajo, el riesgo es alto, podemos llegar a iniciar con terapia biconjugada o considerar incluso terapia triconjugada asociando manejo por la vía de las prostaglandinas. Desafortunadamente los medicamentos son más costosos, las vías son un poco más difíciles, la biodisponibilidad, por ejemplo, en hidroperox inhalado no es la ideal y la vía media es muy corta. Otros requieren manejo con catéteres especiales subcutáneos como el treprostinil, pero son una alternativa y una opción en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa, refractaria al manejo. Y ya en última medida, pues las opciones quirúrgicas que son para muy contados pacientes, como la septostomía auricular, la fístula de Potts o la última posibilidad que sería el trasplante pulmonar. Realmente pues el enfoque cada vez es más integral, más basado en la fisiopatología y hemos logrado que la sobrevida y el pronóstico en muchos de nuestros pacientes sea mejor. Hay algunos mensajes para llevar a casa o para mantener en casa ahora que estamos en aislamiento, ¿sí? Pero realmente faltan muchos estudios que nos permitan identificar y validar métodos métricos más seguros y precisos de severidad clínica en el paciente pediátrico. Tenemos que identificar mejores pruebas y gold estándares, metas en el tratamiento de hipertensión pulmonar pediátrica, cómo utilizar mejor los biomarcadores, el TAPSE y el test de caminata de 6 minutos. Faltan estudios multicéntricos y prospectivos que nos permitan saber primero cuáles son las presiones y las resistencias vasculares pulmonares normales en la altura como Bogotá, donde tenemos un nicho de investigación muy amplio en cuanto a población de pacientes, y tener mejores estudios de seguridad y eficacia en medicamentos que han sido muy probados en adultos, pero que no tenemos disponibles en niños. Últimamente el Selexipag, que es un medicamento que actúa por la vía de las prostaglandinas, va a ser una opción muy importante porque se podrá administrar por vía oral con mayor y mejor biodisponibilidad y facilidad de administración en nuestros pacientes pediátricos. Entonces, realmente, pues todo esto es básicamente para hacerles concientizar a todos de la importancia del diagnóstico integral de la hipertensión pulmonar y de que el manejo inter y multidisciplinario, diagnóstico precoz, evitará que un niño con hipertensión pulmonar termine así, en una unidad de cuidado intensivo, con miles de bombas, infusiones, soporte ventilatorio y más bien que salga adelante, tranquilo, feliz y libre de secuelas. Muchísimas gracias a todo el auditorio y la bibliografía a los que quieran profundizar en el tema la tengo disponible para enviárselas en el momento que ustedes lo quieran. Muy amables y muchas gracias por su atención a todo el grupo.